Muy buenas tardes. Solo le recuerdo que estamos en el tema de los bautizos. Un servidor sería el encargado de dar la enseñanza del bautismo y platicar con las personas que se van a bautizar. Si usted o conoce a alguien que se vaya a bautizar, le pediría que al término del culto me aborde, porque es importante. Ya estamos a una semana, entonces si usted o alguien que usted conozca sabe que se va a bautizar, por favor, al término del culto puede abordarme para platicar ese tema, porque una de las cosas que nos ha bendecido mucho, ¿cuántos han sido bautizados en Acapulco? Entonces, es parte de este campamento, los bautismos. Entonces, por favor, le reitero. Quiero pedirle que vaya al libro de Nehemías, capítulo 13, del versículo 9 al 11 del libro de Nehemías. Dice la Escritura: y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú siempre nos hablas a través de ella. Queremos ponerla en tus manos. También quiero poner la vida de mis hermanos. Lo que tú en esta tarde, Señor, quieras hacer, queremos oír tu palabra. Ayúdame a hablar con denuedo, de una manera con autoridad, y que tu palabra sea expresada a mis hermanos y pueda ser una buena semilla, Señor, para su corazón. Permite, Señor, que en esta tarde tu Espíritu nos dé libertad para entenderla, para discernirla, pero sobre todo para establecerla en nuestra vida, y que sea la base en la cual nosotros podamos aprender y caminar para que podamos seguirte más y más a ti, Cristo Jesús. Gracias por ella. Oramos en Jesucristo. Amén. ¿Qué le dice a usted cuando escucha Nehemías? Nehemías está reconocido en su participación como la restauración de los muros, las puertas. Recuerde usted que en algún momento él escuchó que su pueblo estaba en ruinas y le dolió tanto en él que también hay una oración sublime ahí en Nehemías, la oración intercesora de Nehemías, de una manera como él se hace parte de ese compromiso, de esa situación, y clama al Señor por lo que estaba pasando ahí en Jerusalén. Y entonces está conocido Nehemías como el que reconstruyó los muros, las puertas, pero también llegó a ser gobernador del pueblo, ¿no?, de Judá. Llegó a tener el cargo de gobernador. Y cuando nosotros oímos el nombre de Nehemías, podríamos pensar en 3 puntos o 3 funciones muy importantes que él realizó. Como ya dije, la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén, que llegó a ser gobernador, pero la más ardua tarea que él tuvo, y yo diría la más difícil, fue la reconstrucción del pueblo. Porque esta reconstrucción quizás fue la más significativa, pero la más complicada. La reconstrucción del pueblo de Dios es más difícil, mucho más difícil que reconstruir unos muros o reconstruir unas puertas o reconstruir la ciudad. La reconstrucción del pueblo, la reconstrucción humana, ¿sí?, es más difícil que meternos en asuntos
de obras y asuntos de construcción. Pero también podemos mirar la vida de Nehemías como un ejemplo valioso de cómo él no solamente hablaba de un restablecimiento en una relación con Dios, en una función como pueblo de Dios, sino él mismo la vivía. Podemos ver que él tenía una vida de oración. ¿Cómo empezó el tema? Cuando él supo, le dolió en su corazón y estuvo, ¿cómo? En ayuno y oración. Y no solamente ese momento, en muchos momentos que llegaron voces a él, al pueblo, él permaneció orando y dependiendo del Padre. Siempre, no solamente oró, sino dependió de Dios toda su vida. Su vida estaba centrada en el propósito de Dios. No había otra cosa. Su visión no estaba en otra situación, a pesar de las burlas, los escarnios, todos los comentarios de alguna manera que llegaron a su vida. Él nunca tuvo la situación de verse lastimado por ellos, porque su visión estaba en los propósitos de Dios. Entonces podemos ver que ni las circunstancias lo distraían. Quizás usted podría haber visto las ruinas si hubiera visto alguna situación en YouTube o algo y al verla sería así como, está difícil, ¿no? Pero no le afectó las circunstancias, pero tampoco a él le afectaron de alguna manera las actitudes, como ya dije, ni las burlas, ni los desánimos. De manera que la restauración más importante que él hizo y que fue partícipe de ella fue la de restaurar el pueblo de Dios. Y aquí estamos, al final de Nehemías, en el último capítulo de Nehemías, como dice aquí muy claramente, sus palabras fuertes de angustia, de molestia. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Esas fueron sus palabras que dijo a los oficiales. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y entonces yo he puesto a esta predicación, cuidando la casa de Dios. Y quiero iniciar comentándole el primer punto en las promesas rotas. Así le he denominado, promesas rotas. Y lo quiero llevar un poco antes, al capítulo 10, en donde podemos mirar en el versículo 28 al 32, una vez que fue reconstruido las murallas, las puertas, y él censó al pueblo. Y entonces en este final, usted puede ver el 10 lleno de nombres y nombres y nombres. Y entonces en el versículo 28 dice la Escritura, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Quiénes estaban involucrados? Todos
todo el pueblo protestó y todo el pueblo se comprometió cuando vio que estas murallas habían sido levantadas, cuando uno termina la obra y puede admirar el lugar, y entonces todo el mundo dice, claro, aquí vamos a adorar al Señor, este lugar va a servir toda la vida para adorar al Señor. Estos instrumentos, mi vida misma te servirá, Señor, y no haré otra cosa. Y entonces vienen las promesas, ¿no? ¿Puede ver algunas ahí? Puede darse cuenta, primero que nada, no estaban engañando a nadie. ¿Quiénes estaban presentes? Todos los que tenían comprensión, o sea, que entendían, comprendían. No es de, pues ni me entiende, pero usted diga que sí. No, sí, amén, gloria a Dios. Pero no sabe nada. Aquí habla de una situación muy especial que todos estos, fíjese nada más, un sacerdote, ¿puede entender qué hace un sacerdote en la casa de Dios? Un levita, un cantor, un portero, ¿sí? Todos estos hombres y todos estos sirvientes del templo, o aquí Nehemías está diciendo claramente que tenían comprensión, pero también tenían un punto muy importante que el creyente debe tener: discernimiento. No se les está engañando. La gente que estaba ahí participó, estuvo viendo palmo a palmo, vio enfrentarse a Nehemías, y ellos mismos fueron enfrentados por hombres, por gente que quería tirar esa obra, y más adelante vamos a verlo. Y entonces toda esta gente se comprometió. ¿A qué se comprometió? ¿Cuál fue su promesa? ¿Qué dijo? Es que quiero decirle que un problema fuerte que tiene el ser humano es que confunde lo espiritual con lo emocional, ¿no? ¿Cuántas veces ha estado usted en lugares donde, hermano, y el Señor si le está hablando de un paso enfrente y comprométase con Dios, y todos, y hasta de rodillas? Pero como dijo aquí Juan Carlos, ¿y el lunes? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿No? Y entonces uno dice, si yo lo vi postrado, yo lo vi que dijo, yo te serviré, Señor, envíame a mí, yo quiero ir. Y yo lo vi. No, es que estoy ocupado. No, hermano, tengo cosas más importantes que hacer. Háblele a otro hermano. ¿Pasa o no pasa? Algún hermano decía, no, hermano, yo, por favor, no me pidan que al terminar de predicar inste a la gente a que pase, porque me molesta, porque pasan y se comprometen y no lo hacen. Le dije, bueno, perfectamente, ¿no? Sí, confundimos lo emocional con lo espiritual, o lo espiritual con lo emocional. Es importante, hermano, tener comprensión. ¿Comprende lo que estamos hablando? ¿Comprende lo que le enseñan? ¿Comprende? Yo ayer dije, hace un año que nos tuvimos en un congreso igual, más de un hermano se paró y nos preguntó si las predicaciones se grababan. Y yo luego lo dije, ¿se están grabando? ¿Se está grabando? Porque muchos hermanos se acercan y preguntan, ¿no? Y empiezan a tener discernimiento de lo que escucharon, comprensión, y entonces creo que es importante que comprenda lo que escucha, que discierne lo que lee, lo que Dios le enseña. No solamente son reglas. Yo decía mucho y lo he comentado, lo más difícil de ser cristiano es que todo te prohíben. Bueno, así lo veía. Hoy le doy gracias a Dios porque entiendo
lo que la palabra prohíbe. Lo comprendo y lo discierno. Y aunque nadie me viera, no lo haría. Porque no glorifico a Dios con ello. Y entonces aquí, ¿qué estaba pasando, no? Podemos ver promesas. La pregunta que tendría que hacerse Nehemías o yo mismo es, si fueron promesas, como él dice, dadas por gente que tiene comprensión y discernimiento, o fueron emociones. La pregunta es, ¿a qué se comprometieron? Hay muchos puntos, solamente voy a tomar 3. No mezclarse con otras naciones, ¿sí o no? No daremos a nuestras hijas, ni tomaremos sus hijas para nosotros. Ese fue un tema muy importante, prioritario, cuando ellos iban a entrar a la tierra que fluye leche y miel. No, se les pidió no mezclarse. Y si usted entiende por qué no, más que una prohibición de, ay, es que no puede tener un novio que no sea cristiano o novia, entendería perfectamente cuál es el riesgo. Guardar el sábado o día de reposo. Pero fíjese que para los judíos no solamente es el día de reposo. Aquí leímos claramente, y guardar el 7º año, ¿no? Porque se guarda, se deja descansar la tierra, y entonces la tierra no se siembra, descansa la tierra. ¿Usted se cansa? Pues también la tierra. Y está estipulado en Levítico que la tierra debe descansar. Pero además hay otra cosa en ese punto. Todas las deudas son perdonadas. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí? Si a mí me debe alguien, al llegar ese año sabático, está pagado. Y todavía dice la Biblia, y no mires que es el año 5º, 6º y digas, no, ¿qué tal si ya va a llegar el 7º y voy a tener que perdonarle? No mires de esa manera. Entonces, no solamente el Sabbat, sino cada 7 años descansa la tierra, pero cada 7 años, cada 7 veces 7 años, o sea, el año 50 es el año del jubileo, ¿no? Y eso también tiene un propósito. Entonces, aquí están hablando del Sabbat, del sábado. También hay otro punto, ¿no? Dar su diezmo y contribuir para la casa de Dios. ¿Sí o no se comprometieron eso? Y todos, como diría Nehemías, y yo los vi, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No sé por qué razón, no entiendo por qué razón lo que prometemos y lo que hablamos se nos dificulta más cumplir, ¿sí o no? ¿Puede explicarme por qué? Si yo no hubiera dicho nada, créanme que a lo mejor lo hubiera cumplido. El problema es que lo dije. El problema es que delante de todos me comprometí. El problema es que abrí mi bocota. ¿Es problema o no? No, el problema es que si usted lo declara, pues hay algo que va a estar en contra, que usted no lo cumpla. Y entonces viene la prueba, viene el desafío, viene el determinantemente mirar, buscar. Va a haber una opresión contra esa promesa. Te serviré, Señor. Muchos de los que estamos aquí que decidimos servirle a Dios, seguramente no ha sido fácil. Y seguramente hemos tenido mucha oposición. Pero claro que con la ayuda de Dios tenemos que salir adelante. Y entonces decidimos. Porque cualquier situación podría decirnos, no, es que está difícil y vamos para atrás. Entonces, quiero ahora leerle en este capítulo 13 y ahora vamos a empezar. Se mezclaron con las demás naciones. Versículo 23 al 26 de este pasaje, como usted ve, estamos al final ya del libro de Nehemías. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod,
amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y entonces dice Nehemías, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel, el hombre más sabio que ha existido en la tierra? ¿No pecó por esto Salomón? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No es tanto que incumplas un mandamiento. No es un capricho de Dios que no te mezcles. No es un capricho que le haya dicho a Moisés o a Josué cuando entraron a la tierra prometida, no se mezclen. No es un capricho. Es una prevención. Es un cuidado para tu vida y para la vida de Israel en este momento y para el pueblo, ¿no? Entonces, dice, ¿no aprenden del ejemplo de Salomón? Todo lo tenía Salomón, riquezas y sabiduría. ¿Y qué lo hizo que decayera? Las mujeres extranjeras. Porque no respetan, porque no pueden respetar en lo que no creen. Y entonces, aquí tenemos que este pueblo prometió, pero como dicen, rompió su promesa. Nehemías se encontró con unas situaciones complicadísimas. Profanaron también el día de reposo, versículo 15 al 18 de este mismo capítulo 13. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. ¿Cuándo? Pero habían prometido que ellos no, nada. Si vinieran mercaderes y vinieran, no, nosotros en Sabbat nada hacemos. Pues aquí está viéndolo Nehemías, ¿no? Y los amonesté acerca del día de que vendían las provisiones, ¿sí? Y también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo. Nuevamente, ¿cuándo? En día de reposo. A los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿Qué hacían? Profanar el día de reposo. Y entonces viene otro ejemplo. ¿Por qué están aquí? ¿Qué están pagando? ¿Qué está sucediendo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre este Israel, profanando el día de reposo. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué habían sido entregados a los persas a Siria? ¿Por qué habían sido lastimadas la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué han sido tirados los muros? Por esto, por la desobediencia de Israel. Entonces, llega Nehemías y ve que no hay problema haciendo Sabbat, todo el mundo compra y vende y se acabó y no hay un respeto por sus propias promesas. Y bueno, el 3 que nos muestra aquí el versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿De qué vivía el pueblo de Leví o los levitas? De los diezmos, ¿no? Pero si aquí el pastor, no aquí o en cualquier iglesia, para mejor decirlo, pues no
tiene un ingreso porque resulta que la iglesia, pues no diezmo. Entonces, ¿qué hicieron esos levitas? Dejaron sus lugares, su posición, su servicio y se fueron a su heredad, o sea, a trabajar, ¿no? Y entonces, oiga, pastor, ¿qué hace aquí trabajando? No, hermano, es que yo tengo que alimentar a mis hijos y a mi esposa. Y de plano, como dijo alguien ayer, 30 pesos en un culto de ofrenda y diezmo. ¿Qué van a hacer, no? ¿Qué hago con 30 pesos semanales? Pues por lo menos si me voy de cargador, dice el pastor, me va mejor, ¿no? Pero ¿quién tiene la culpa? Oiga, pastor, ¿por qué está haciendo eso? ¿Quién tiene la culpa? El pueblo. El pueblo, ¿no? Y daremos y guardaremos la tercera parte de un ciclo y lo daremos para el beneficio de tu casa, Señor, y no sé cuánto y no sé qué. Y entonces llega Nehemías y ve la casa de Dios abandonada. ¿Por qué? Porque las promesas se rompen. Porque las promesas que se dicen no se cumplen. Quiero decirle lo que dice la Escritura en el libro de Números, capítulo 30, versículo 1 y 2. Números, capítulo 30, versículo 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, yo haré, Señor, yo haré, yo sí lo haré. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Si le prometes algo a Dios, debes cumplir. Si prometes algo a Dios, debes cumplir. ¿Es mejor no prometer o es mejor ser prudente para no comprometerte? Es mejor mirar, reflexionar, siendo conscientes y teniendo discernimiento, y entonces puedas comprometerte con Dios. Porque entonces vas a ser parte de estas promesas rotas. Quizás si hay emoción en tu vida en ese momento, no confundas con lo espiritual la emoción. Más vale, como dice la palabra, ¿no? Y le dijo que fuese a la viña y le dijo: sí, sí, papá, yo voy, yo lo hago, sí, ahorita voy corriendo. Y no lo hizo. Pero el otro dijo: no, no voy a ir, no quiero ir y no voy a ir. Y lo hizo. ¿Quién obedeció? El segundo, ¿no? Entonces es mejor ser prudente y decir: Señor, yo no pasé al frente, pero siento la convicción de que sí lo voy a hacer. No es necesario. A veces digo, así lo digo, porque suele suceder. A veces es: no, yo me comprometo, Señor, para que todos vean que, ay, no, sí, el hermano David es comprometido. Pero también todos ustedes ven que no estoy cumpliendo. Y entonces viene peor el asunto, porque dicen: no, se me hace que el hermano David es muy hablador. O sea, se emociona mucho, ¿no? Claro. Entonces, más vale ser prudente y decirle a Dios: Señor, yo lo voy a hacer. Ayúdame y lo quiero hacer. Y entonces la gente puede decir: mira, ese dijo que no dijo nada, pero está bien metido. Gloria a Dios, ¿no? Promesas rotas, hermano. Tenga cuidado, porque la casa de Dios necesita hombres firmes, mujeres con firmeza, mujeres que sirvan. Y entonces, después de estas promesas rotas, regresaré a este versículo muy particular, en donde en el versículo 11 del capítulo 13, Nehemías llega y grita y dice, yo digo que grita porque es algo que no puede ser: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y entonces, abandonar la casa de Dios. Fíjese,
por hablar de promesas. Si vamos al capítulo 10 y podemos posesionarnos ahí en el versículo 38 del capítulo 10 de Nehemías, fíjese cómo dice, de todas estas promesas dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieren el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. No es que yo soy pastor, yo sirvo, yo no tengo que diezmar, porque al contrario, yo digo los diezmos, no. Aquí los levitas dan el diezmo del diezmo, ¿sí o no? Ok, entonces dice, y llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. ¿Y qué dijeron? A ver, dígalo fuerte. Y entonces, ¿por qué Nehemías está mal, no? ¿Por qué dijo, por qué abandonaron la casa de nuestro Dios? Otra promesa rota. Abandonar describe la acción de dejar algo, ya sea un lugar, una persona o una actividad. Describe la acción de dejar algo. Puedo dejar esta ciudad, puedo dejar un lugar físico, puedo dejar a una persona, puedo dejar de hacer una actividad o incluso una parte de mí mismo, dice. Su significado profundo reside en la pérdida de la voluntad de continuar. ¿Ok? ¿Sí lo ve? Su significado profundo reside en la pérdida de la voluntad de continuar. No, yo voy a ir, pero algo empiezo a perder mi voluntad en querer hacerlo. Algo empieza a apagarme y ya no deseo. Y ahí reside el abandono, y no siempre es un abandono físico. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tanto que le gustaba, ¿no? Tanto que lo quería, tanto que dijo que le iba a echar todas las ganas, tanto que no sé cuánto. Y hoy le dices, oye, no, ya no me interesa. ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar para que entonces nosotros o alguien abandone algo? Y estoy diciendo que no siempre esta palabra de abandonar tiene que ver con dejar e irte. Puedes estar ahí, puedes caminar ahí, puedes vivir ahí, puedes desarrollarte ahí, pero puedes tener abandonada esa situación y no vamos muy lejos. Puedo decirle que en más de una ocasión platiqué con matrimonios abandonados. Comían juntos, dormían juntos, vivían juntos, pero se habían abandonado. ¿Por qué se habían abandonado? Porque cada uno de ellos hacía su vida. Oye, tu esposo, quién sabe, yo voy a mi trabajo, regreso. Ya. Y entonces, ese matrimonio se había abandonado. ¿Lo cree o no lo cree? En la misma casa, en la misma cama, pero estaban abandonados. También los hijos se abandonan, o los padres se abandonan. Pero ahí están en la casa, ahí estamos, ahí llegamos a dormir, ahí comemos. Pero si me preguntan de mis hijos, ¿quién sabe? ¿Qué hacen? No lo sé. ¿Qué proyecciones tienen en su vida? Pues allá ellos, quién sabe, yo no sé. Oiga, no, pues con trabajos nos hablamos. O de los padres, ¿no? Oye, tu papá tiene 6 meses que no lo veo, ni lo visito. No, pues yo creo que le va bien, muy bien. ¿Tu mamá o tus padres? No sé, ahora tengo que separarlo porque algunos viven separados, ¿no? No lo sé. ¿Entiende el abandono? Bueno, la iglesia, que es de lo que estamos hablando.
Ahí estaban, ahí están. Aquí se viene, aquí estamos los domingos. Pero ¿se puede abandonar o no se puede abandonar la casa de Dios, aunque estemos aquí? Entonces, ¿por qué abandonamos la casa de Dios? ¿Le gusta estar en la casa de Dios? ¿Le gusta hacer casa de Dios? ¿Por qué la abandona? Y creo que hay muchos, pero he tomado 3 importantes para seguir la estructura de Nehemías, y le diría que la primera se abandona por ignorancia. Se abandona por ignorancia. Fíjese bien, Nehemías 13, versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Con quiénes se relacionaron estos hombres? Con estos pueblos. Y fue hallado, oyendo el pueblo, hallaron que estaba escrito que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Un capricho de Dios que no se mezclaran con estos pueblos. Cuando ellos subían, se encontraron estos pueblos y no les permitieron la entrada y tuvieron que rodear. Es más, les pidieron agua y pan y nunca se los dieron. Y por eso Dios maldijo a este pueblo. Pero no solamente podemos ver, no es el momento, a lo mejor vemos un poco, todo lo que los moabitas y todos estos pueblos de amonitas han lastimado la casa de Dios. Su interés es que el pueblo de Israel no crezca, no se desarrolle. Son enemigos totalmente. Entonces, el peligro de la ignorancia en cualquier ámbito es crucial, ¿o no? En todos los ámbitos, pero en la casa de Dios o en las cosas de Dios es fundamental con respecto a nuestra posición espiritual en Dios. Usted no puede ser ignorante, no puede vivir siendo neófito, porque su vida espiritual está en sumo peligro. Pues yo no sabía, hermano. Es que ya ve, pues yo no tengo tiempo de estudiar. Su vida espiritual depende de que usted no ignore lo que Dios quiere que usted viva. Desconocer nuestra verdadera condición resultará en condenación eterna. Ignorar su voluntad lleva a los hombres a cometer errores o simplemente a no hacer todo lo que deberíamos hacer. Ignorar el significado de ciertos términos o pasajes podría llevarnos a malinterpretarlos, aplicarlos incorrectamente o usarlos incorrectamente, posiblemente induciendo también a otros al error, poniendo también en peligro sus almas. Ciegos guiando ciegos. La ignorancia en asuntos espirituales es muy peligrosa, no es trivial, es muy importante que usted pueda mirar que no debe haber ignorancia. Y bueno, no quisiera decir o recalcar que la sinceridad de alguien en decir su ignorancia no cambia los resultados. No sirve de nada que tú digas, Señor, es que yo soy ignorante, es que pues yo no sé mucho de eso. No, la ignorancia es un punto que aquí estamos viendo. Si con alguien se mezclaron y si con algo tuvieron peligros fuertes en la casa de Dios, fue precisamente. Y entonces por eso le estoy poniendo al punto número 2,
por no saber discernir. No solamente es conocimiento, no solamente es que tú conozcas, porque aunque conozcas la ley, debes saber discernir lo que es correcto. O te vuelves legalista, ¿no? Entonces el capítulo 13, versículo 4 al 9, sigue avanzando y dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasab, apunte ese nombre, el sacerdote Eliasab, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, también apunte ese nombre, por lo menos en su mente, Tobías y Eliasab. Eliasab, sacerdote, y Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas, dice Nehemías, a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. La primera vez que vino Nehemías y reconstruyó los muros y los muros fueron terminados y él puso a cada quien en su lugar, se fue. Y lo que estamos viendo es 12 o 14 años después de que regresa, después de que había puesto todo en su lugar, se encuentra con esta situación. Y entonces dice que regresó pidiéndole permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho, ¿quién? Eliasab. O sea, ¿quién? El sacerdote de la casa de Dios, para considerar a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, en el mismo santuario, en el lugar de los levitas, en el lugar de los cantores, en el lugar donde se llevaban los diezmos, se guardaba, en el lugar especial para Dios, sacó todas las cosas y trajo a su familiar Tobías para que ahí viviera. Y me dolió, dice Nehemías, en gran manera. Y entonces arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y entonces quiero meterme un poquito más profundo. ¿Sabe quién es Tobías? Aunque conozcas la ley, debes saber discernir lo que es correcto. La Biblia le va a contestar. Nehemías capítulo 2. Versículo 9. Dice la Escritura, cuando empieza Nehemías, cuando va al pueblo, cuando pide permiso al rey Artajerjes para ir a reconstruir los muros, para ver la ciudad en ruinas, y en su corazón él va. Y entonces en este capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. O sea, el rey le dio cartas para que pudiera tener accesibilidad en los lugares que pasara. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Eronita, ¿y quién? ¿Y quién? Y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Por qué se molestó Tobías? Porque venía Nehemías para procurar el bien del pueblo de Israel. Hay gente que le molesta que su vida sea desarrollada en Cristo. Hay mucha gente que le molesta que usted vaya caminando en el Señor. Estos hombres, ¿sí? Que podemos ver aquí, Sanbalat y Tobías, se opusieron de inmediato. De inmediato dijeron no. Y entonces se molestaron, dice, porque no querían que vinieran a apoyar al pueblo. Bueno, a lo mejor fue un momento de coraje, un momento aislado, ¿no? Pero pues entonces le voy a decir quién es Sanbalat y Tobías. Eran gobernadores
regionales que tenían un poder e influencia significativos en el área que rodeaba a Jerusalén. Sanbalat era gobernador de Samaria. ¿Le suena? Samaria, porque los judíos no se llevan bien con los samaritanos. Samaria. Y Tobías era funcionario amonita. ¿De quiénes estamos hablando que no se iban a mezclar? Amonita. Era un funcionario contrario, amonita. Entonces, por consiguiente, a estos dos hombres que dirigían, que estaban ahí al frente, políticos, tenían intereses políticos de que Jerusalén siguiera en esas condiciones. Por tanto, cuando ven que viene Nehemías, pues les molesta, no es correcto que estén ahí. Y entonces vamos al mismo capítulo, voy a ir al capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat, ya oímos de él, ¿no?, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Qué es escarnio? Se burló del pueblo judío al verlos trabajar. Al verlos ahí trabajando, se burló y habló delante de sus hermanos, o sea, de los de ellos, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Y fíjese usted, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Y ahí están los dos, ¿no? Y bueno, podría tomar más tiempo y decirle por lo menos 5 o 6 ocasiones en que esto sucede, ¿no? Voy a tomar el último del capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Esto está decidiendo el pueblo. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Cuál era la posición de Nehemías? Como dije, a pesar de los escarnios y a pesar de los comentarios que tienen derribarte a veces, su posición estaba firme. Y puede usted leer el libro de Nehemías y se va a dar cuenta que estos dos hombres estuvieron ahí. Entonces, hay que tener discernimiento. No, pues quién sabe, como que a Dios no le parece que los samaritanos, los amonitas, no solamente es eso, hay un antecedente, hay un por qué, pero también hay un para qué. Entonces, no solamente es conocer. Estos hombres parece que no estuvieron ahí. Le repito, 5 o 6 veces están en contra, están derribándolos, no les permiten avanzar, se burlan de ellos, y entonces no se tiene discernimiento, porque entonces el tercer paso que yo le diría, el punto, es por falta de servicio. Y entonces, para ir cerrando, lo vuelvo a llevar a Nehemías capítulo 13, versículo 10 al 14. Fíjese lo que dice Nehemías. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué le dice usted esa frase? Los reuní y los puse en sus puestos.
A veces pensamos que somos visitantes de la iglesia o espectadores de ella. O hay el pastor, o hay los que tienen un servicio, o hay cada quien. Pero es necesario que alguien agarre y le traiga y le ponga en su lugar y le ponga en su puesto. Porque aquí en este lugar, sin excepción de ninguno, estamos el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué abandonar la casa de Dios? ¿Por qué estos hombres tan fácil se fueron y generaron una molestia tan grande? Un célebre director de orquesta, una vez que estaba ensayando con todos y estaba muy metido en la armonía, en la música y en todas esas cosas que se conocen musicalmente para que tenga una buena música usted. Y estaba y de repente algo no le pareció y paró el ensayo. Y gritó, ¿dónde está el flautín? Es que el flautín, como es un flautín, sintió que él no hacía mucho. Y al ver a la orquesta dijo, pues si no toco no creo que pase nada. Pero un buen director sí se da cuenta. No había armonía, no había la música que él quería, no se estaba dando las cosas porque faltaba un flautín. Eso pasa en la casa de Dios. ¿Dónde estás cuando faltas en el cuerpo de Cristo? Ni me pelan, ¿para qué voy? No. Estos hombres habían dejado sus lugares prácticamente porque no había diezmos, porque la casa de Dios empezaba a ser abandonada y entonces el problema es que empiece uno porque se siguen los demás y entonces Nehemías tuvo que reprenderlos. Y todo Judá, versículo 12, todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. O sea, no solamente era el puesto, no solamente era que los levitas deberían de estar ahí, no solamente es que se fueron, no solamente es los oficiales, es que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la iglesia. Si dejamos de diezmar, ¿sí? El único pasaje bíblico donde Dios dice, y probadme ahora, dice el Señor, dígame cuál es. El único. Malaquías 3. Y por eso dijo el Señor. Y probarme ahora, dijo el Señor. Y os enviaré bendición hasta que sobreabunde. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué tanto es que yo no diezme hoy? ¿Qué tanto es que no me presente? ¿Qué tanto es que no mande lo que me pidieron? ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? Es mucho. ¿Lo puede entender así? Necesitamos un Nehemías, porque ahora veo una diferencia solo porque estaba él. Todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías. Obviamente, pues mi buen amigo que estaba como sacerdote, Eliasab, ya no podía estar. ¿Sí? Y traje y puse como mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Padaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Esas son palabras de Nehemías. ¿Se acuerda que alguien llegó al templo y tiró todos los cambistas y arrojó las mesas? Y tú dices, ay, espérame, si es o no es. No, ¿cómo que se enojó? El celo del Señor. Da coraje ver la casa así. ¿A usted no da coraje? Eso hizo Nehemías.
La pregunta en esta tarde sería, ¿necesitamos un Nehemías? ¿Usted necesita un Nehemías? ¿O puede realmente tener conciencia y discernimiento de que usted es parte del cuerpo de Cristo y no tiene solamente un espacio, un lugar físico, tiene un lugar en la casa de Dios? Por eso yo no le puse abandonando la casa de Dios, le puse a esta predicación cuidando la casa de Dios, ¿no? Entonces, el tema es, nuevamente, usted necesita un Nehemías que lo ande acarreando. ¿Qué va a pasar el día que Nehemías no esté? ¿Cuánto va a pasar? Pasaron 12 o 14 años. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Con quién hace el compromiso? Su vida espiritual, su vida cristiana, su vida en la iglesia, su lugar, su papel en la casa de Dios es importante. Es importante que, o es necesario que se lo estén diciendo. Muchas iglesias, Hermano Andrés, ¿cómo estás? ¿Vas a venir el domingo a la iglesia? Bueno, está bien, sí, apúnteme, hermano. Y entonces las iglesias, allí en Ermita Iztapalapa, Monte Sión, combis, microbuses, camiones llenos, una iglesia de más de 3,000 gentes, pero van a las colonias alrededor y paran microbuses, camiones, venga la gente y la llevan. Como me dijo una mujer en Ciudad Nezahualcóyotl, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Es que antes nos daban comida, zapatos, pero ahora ya no dan nada, ya que vamos. Cuidado en confundir a la iglesia. Termino diciéndole por enésima vez, no sé usted, ¿necesita un Nehemías? ¿Necesita un Nehemías para hacer lo que le corresponde? ¿Para no abandonar la casa de Dios? Es importante que conozca, que discierne, para que no se vaya a mezclar o se meta en situaciones de riesgo. Este hombre, el sacerdote, tuvo en la casa de Dios a Tobías, sacó todas las cosas, los utensilios, a ver, sáquenme esta batería y todo esto porque voy a poner aquí, voy a hacer un cuartito para mi compadre. O sea, ¿dónde estamos? Y no lo veía. ¿Que no estuvo ahí cuando Tobías se opuso, no una sola vez, muchas veces se burló de ellos? Les dijo, ¿a poco en un día pueden resucitar Jerusalén? Pero como he dicho muchas veces, tal parece que no estamos, tal parece que no miramos, tal parece que pasamos nomás por pasar, porque cometemos los mismos errores que muchos hombres de la Biblia. Fuerte para este sacerdote. No puedo entender cómo lo hizo. Es que era de su familia. Emparentó con él. Pues peor tantito, ¿no? Ten cuidado con quién emparentas. Entonces, pregunta final, te la dejo. ¿Estás cuidando o abandonando la casa de Dios con tus acciones, con tus decisiones? ¿Estás cuidando o abandonando la casa de Dios? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que tú pones y nos alientas a través de la vida de Nehemías, de mirar, de ver, de darnos cuenta la importancia que tiene tu casa. Danos esa pasión, danos ese amor, Señor. Danos ese compromiso que tenía Nehemías, que dejó muchas cosas por venir a Jerusalén. Y que no obstante que aparentemente todo había quedado correcto en su corazón, volvió a regresar, porque la función más relevante que Nehemías tenía en sus hombros no era la parte física, no era la reconstrucción de unos muros o de unas puertas,
No era la reconstrucción de una ciudad, era la reconstrucción de tu pueblo. Quienes servimos aquí y quienes tenemos funciones en tu casa, Señor, yo te pido que hables con nosotros. Que miremos, Padre, la responsabilidad y el compromiso que hemos adquirido. Permite, Señor, que no solamente cuando esté Nehemías regañándonos, impulsándonos, recordándonos, amonestándonos, hagamos las cosas. Prometimos servirte a ti y queremos hacerlo. Tú has hecho todo. Tú diste tu vida por nosotros. Solamente déjanos hacer un poco en tu casa, Señor. Gracias, Padre, por este remanente, por la buena semilla. Gracias, Dios, por cada hermano que sirve en este lugar. Yo te agradezco por tu obra en este lugar y te pido, Señor, que no nos abandones. No queremos abandonar nosotros tu casa. Ayúdanos a ser fieles, a tener conciencia y discernimiento y no solamente ser emocionales. Queremos ser espirituales para el engrandecimiento de tu obra. Gracias, Padre, por el maravilloso don, la gracia que nos das al poderte servir y ser parte de esta casa. Gracias, Dios, por todo lo que haces y estás haciendo con tu pueblo. Y gracias, Señor, porque tú pones en nuestra vida la espiritualidad y nos permites, Señor, caminar siempre hacia ti. Gracias, Padre, por todo, mi Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Hemos concluido.